una verdad sobre el conflicto armado. No se van a meter con ese tema. Se van a meter con un conflicto de la convivencia escolar y van a seguir un paso a paso, ¿sí? Cada uno de los caminos del mosaico tiene del momento 0 al momento 10. Y cada uno de estos momentos pues va indicando lo que digamos, el equipo dinamizador, el equipo de investigación debe hacer para, digamos, avanzar en su proceso de investigación. Entonces es el camino 1. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, voy a seguir. Perfecto, Sí, te estamos Esther, te escuchando. estamos escuchando. Listo. Bueno, el camino 2, que se parece mucho al camino 1 en su metodología, lo que cambia es el conflicto a estudiar, porque en vez de hacer un proceso de esclarecimiento sobre la convivencia escolar, se va a esclarecer una verdad del territorio. Ese conflicto, que puede ser socioeconómico, ambiental, podrá ser de pronto un problema que tenga el barrio donde quede la escuela, la vereda, el corregimiento, tal vez el municipio, dependiendo de las capacidades que tenga el equipo dinamizador. Entonces, ese camino se llama descubriendo las verdades del territorio. El conflicto aquí ya no será la convivencia, será un conflicto del territorio donde se encuentra la escuela. Como les decía, el barrio, no sé qué, no sé qué. El tercer camino me lo voy a volar porque es el raro. Ahora les hablo de él. El cuarto camino se llama, de lo que les estaba hablando ahorita, los puentes entre la memoria y el derecho a la verdad. Entonces aquí el equipo dinamizador sí va a explorar sobre un caso del conflicto armado, pero no un caso de la misma escuela o de las personas que hagan parte necesariamente, dependiendo del equipo dinamizador. Eso puede, digamos, cambiar si por lo menos hay uno o dos integrantes del equipo dinamizador que pertenecen a, no sé, a la vereda donde ocurrió el hecho, o a la familia o algo así. Depende. Lo que quiero decir es que el caso es ajeno a la escuela. Y un caso del conflicto armado. ¿Qué vamos a hacer allí si escogemos trabajar ese camino? Vamos a aproximarnos, ¿sí?, a ese proceso. Vamos a ver si el caso, la comunidad en específico tienen registros de memoria. ¿Cuáles son los registros de la memoria? Según el extinto Centro Nacional de Memoria Histórica. Yo le digo extinto, pero es jodido. No es que esté extinto, está en crisis. La memoria tiene 3 registros. ¿Sí? La memoria personal, la memoria colectiva y la memoria histórica. La memoria personal son nuestras memorias personales, valga la redundancia, las que tenemos cada quien, de nuestras vivencias personales. La memoria colectiva es aquella que construyen las comunidades, los grupos que han sido, en este caso si es memoria del conflicto, afectados en un caso concreto. Ejemplo, hay muchos, El Salado, Mampuján, Nueva Venecia, Bojayá, todas estas comunidades. ¿Me están escuchando? ¿Hola? Sí, perfectamente. Sí. Sí, te estamos escuchando. Vi que yo tenía mi coso silenciado, no sé si me oyeron ahorita todo lo que dije. Sí, todo lo que Sí, sí, te estás escuchamos. escuchando. ¿Hay Bueno, alguien que me tiene asusté. el micrófono abierto? No, ya lo cerré, ya lo cerré. Les pedimos por favor que no abran sus micrófonos. Yo igual estoy pendiente para cerrarlos, pero si ustedes pueden Bueno, me administrarlo asusté mucho porque mejor. me había visto con el micrófono cerrado y había hablado. Bueno, retomemos. Entonces les decía, ¿qué era lo que les decía? Que la memoria tenía 3 registros, que la colectiva es la que hacen las comunidades, si es memoria del conflicto. Una comunidad puede hacer memoria
colectiva que no sea el conflicto, sí, pero ya eso es otra cosa, ¿cierto? Pero sí se puede hacer memoria colectiva de la gente que escribe sus relatos, de los pueblos, de cosas de la cultura, otros hechos. Y está la memoria histórica, que toma elementos, sobre todo de la memoria colectiva, y los cruza con otras fuentes propias de las ciencias sociales para hacer un análisis más riguroso y una cosa más académica. La memoria histórica es más académica, ¿no? Entonces tiene su fuente principal, son esos otros registros, sobre todo la memoria colectiva, para tener un gran estudio, un informe, digamos un relato más en clave de comprensión sobre lo que ha ocurrido. Por ejemplo, esto de Bojayá, lo que escribió el centro, en cuando eso era el grupo de memoria histórica, o lo que se escribió sobre el Salado, esta guerra no era nuestra, creo que se llama ese informe, parten de eso. Primero, esa comunidad construyó su proceso de memoria colectiva, y luego estos investigadores, estos grupos, no sé qué, hicieron todo un proceso de análisis de la información, de cruzar esas fuentes, y luego ese relato pasó a ser memoria histórica. Entonces, el camino 4, la idea es acercarnos al proceso, al caso, y ver si hay estos registros, si no los hay, y dependiendo de la comunidad, del caso, aproximarnos a ellos, ver si es posible, con todo lo que eso implica, y con todo el respeto posible, y si las víctimas no quieren, no. Porque hay un fenómeno muy recurrente en estos casos, que es la resistencia misma a hacer memoria. Porque pues, la memoria implica, sobre todo si son memorias traumáticas, implica un proceso doloroso, ¿sí? El recordar hechos traumáticos, hechos del conflicto y demás, es un ejercicio complejo. Entonces, no todo el mundo quiere y está dispuesto a hacer este tipo de acciones. Entonces, el mismo camino está pensado para que se reflexione a partir de eso. Y también para que se reflexione por qué ese es o no un caso emblemático, ¿no? Ese es el cuarto camino. Y bueno, en esa medida, perdón que me devuelva, entender cuáles son los puentes entre esas memorias y el derecho a la verdad. El quinto camino es la escuela como sujeto colectivo en el conflicto y la construcción de la paz. Nosotros hemos venido como queriendo impulsar la escuela como un sujeto colectivo, que tiene una serie de dimensiones. Nosotros hemos encontrado 9, puede haber más dimensiones, y entender que la escuela, cuando es afectada alguna de estas dimensiones, están afectando al sujeto como tal, al sujeto colectivo. Entonces, este camino es para las escuelas que han padecido el conflicto directamente y que han sido resilientes, han resistido los embates de la guerra, ¿no? El año pasado acompañamos varias escuelas con este camino. Yo acompañé en Montes de María, Juana acompañó en el sur de Córdoba, acompañaron escuelas en La Guajira, en Cesar, y bueno, creo que en Cesar. Las acompañamos, escuelas que habían padecido directamente el conflicto armado, y es una reflexión y un homenaje, pensaría yo también, y la posibilidad de darle la palabra a la escuela para contar lo que ha sufrido. Pero también, y por eso se llama el camino así, la escuela como sujeto colectivo en el conflicto y la paz, es precisamente porque muchas de estas escuelas han construido paz en medio de la guerra. Entonces, también es una manera
de dignificar el trabajo que hacen día a día estas escuelas por, digamos, trabajar a pesar de lo que están sufriendo y siguen sufriendo todavía. Entonces sí, digamos que el camino 4 y 5 explora verdades de la guerra. El tercer camino que me lo volé porque no hace un proceso de investigación se llama Niños, Niñas y Jóvenes Expertos en la Comisión de la Verdad. Es, digamos, un camino pensado para que la gente y los equipos puedan reflexionar sobre la importancia, el rol de la comisión, tratar de meterse incluso en la piel de la gente que está allí, digamos, haciendo este proceso de esclarecimiento que es clave para nosotros. Pero también creo yo que es un camino chévere para que haya unas transformaciones personales para quienes viven este camino, que sí, uno podría decir es más cognitivo, de aprendizaje, es más de pasar por una serie de elementos conceptuales, entender el trabajo de otras comisiones de la verdad y sus aportes, pero también creo yo una forma de transformar a estos sujetos. Al menos yo que acompañé colegios el año pasado trabajando este camino, pude entender que sí es posible que la gente pueda interesarse por esto. Una vez, lo que decía al principio, hay gente que se siente muy ajena al conflicto, muy ajena a estas situaciones a esta situación de la guerra. Y que luego tú descubres bueno, que no es tan así, sino que la guerra es como tan dolorosa que sus fibras, de quien ha sufrido tocar esas fibras, es muy complejo, ya lo decía anteriormente. Y entonces, claramente es difícil que de buenas a primeras la gente diga, sí, me interesa ese tema, yo he sufrido, eso no se logra sino más, ¿no? Y creo que una de las grandes tareas y de lo chévere de este proceso de escuelas de palabra es haber logrado, digamos, que se tejieran lazos de confianza con los colegios con los que trabajamos y seguimos trabajando. Entonces, bueno, esos son los 5 caminos en términos generales del mosaico. Les decía ahorita rato que van desde el momento 0 al momento 10 y que pasan por una serie de procesos de indagación previa, de imaginarios colectivos sobre la verdad, ¿no? Y que tienen un hilo narrativo, un hilo conductor, que es la lógica de las 3 S, que digamos es una forma de explorar la verdad, que lo ha concebido el padre Leonel Narváez de la Fundación para la Reconciliación, lógica de los sucesos, lógica de los significados y lógica de la superación. Es, digamos, el hilo narrativo que tienen los 5 caminos del mosaico, ¿no? Que se ven obviamente más mejor, digamos, se ven mejor cuando uno ve los informes que deben hacer los equipos que hacen procesos de investigación. ¿Me están haciendo preguntas a mí? Olvidé que es que ustedes están recogiendo, que hay alguien que está recogiendo las preguntas, ¿verdad? Sí, no te preocupes, Esther, ahí las estamos recogiendo. Bueno, para yo no distraerme con el asunto. Y Nigna, porque yo a veces me emociono para que me hagas alertas sobre el tiempo. Ok, perfecto. Que yo a veces entonces me voy por las ramas, entonces para que me hagas alertas pertinentes. Listo. El año pasado, esta iniciativa, el piloto funcionó en el Caribe. Escogimos 33 escuelas a través de una convocatoria pública. Escuelas diversas, públicas, privadas, un Palenque, un resguardo en Vera, bueno, una diversidad de colegios.
y cada escuela pues seleccionó un camino para trabajar y recibían pues el acompañamiento por parte del equipo del proyecto para seguir todo el proceso, pues de lo que les decía del momento 0 al momento 10. Está estructurado el proceso para vivirlo en un año escolar, cada camino. Y digamos que más allá de hacer una contribución y de ayudarle a la comisión, y de que el Camino 5 sea una forma de contribuir, porque los informes de los colegios de Camino 5 pasan a la comisión directamente para que las use como análisis, pues porque son unos hallazgos en clave de unas afectaciones directas del conflicto. Y creo yo que las escuelas, que los equipos pasan por un proceso no solamente de aprendizaje, de transformaciones que se generan allí, de lazos y demás, sino que bueno, que los equipos quedan con una herramienta que les va a seguir sirviendo por el resto de la vida, digo yo. Cuando uno aprende a investigar eso, ya se vuelve como parte de uno, no sé. A mí me gusta la investigación y siento que eso cuando está dentro de uno, pues le ayuda, lo hace ver, observar distinto las cosas, lo vuelve más curioso. Entonces, creo yo que es importante que cuando las escuelas se apropien de la herramienta, viven todos estos procesos de aprendizaje, quedan con una herramienta útil para seguir explorando. Si de pronto quieren otros temas, otros, pero puede seguir, para seguir explorando. Y que obviamente creo que es importante que se vuelva a poner digamos, el dedo en la llaga, que es sobre cuándo vamos a enseñar de verdad el tema del conflicto en la escuela. Esa deuda sigue pendiente, ¿no? Esto de lo que les decía al principio. ¿Cómo enseñar el conflicto armado en la escuela? Bueno, no estoy diciendo que escuelas de palabra y que el mosaico sean la panacea, es una opción para explorar y que, como lo acabo de decir, todos los caminos allí no son para eso. Y que si bien nosotros queremos sí que el discurso de la verdad empiece a calar desde la cotidianidad de la gente hasta estos otros escenarios donde pues la verdad es cada vez más compleja. Pero sí, creo que hay una deuda tremenda por que la gente se enseñe el tema del conflicto armado reciente de Colombia en las aulas. Se me había dicho también que hablara un poco sobre, no sé, el tema de las memorias, digamos, personales, o digamos, el proceso personal. Yo no le diría que tan personal. Bueno, yo hago parte de una comunidad de mujeres. Pero sí, creo que he tratado de, digamos, de poner mi vida al servicio de un colectivo de mujeres en el que yo crecí, pues, de ser como yo antes decía, soy la narradora del Valle Encantado. Antes me presentaba así. Tratando de decir con eso que era la que contaba como las historias que pasaban allí, lo que hacían las mujeres, las situaciones a las que se enfrentaban, sus historias previas a llegar a Valle Encantado, digamos, como una serie de cosas, y que están obviamente atravesadas por todo esto del conflicto y que de alguna manera, bueno, son medio complejas, sí, es cierto, pero quiero compartirles algo. Voy a compartir pantalla. ¿Puedo hacer eso, Nicna? ¿Puedo compartir pantalla desde aquí? Sí, señora. Abajo ves un botoncito verde en el centro de la pantalla. Sí, ya lo vi.
Exacto, ahí. Ya él te pregunta cuál pantalla y tú le das simplemente continuar y él ya te deja. Vale, Nigna, para tener precisión, ¿cuánto tiempo me queda? Todavía tienes una, como 40 minutos. 40 minutos. Vale, Ujú. listo. No sé si ahí están viendo una presentación que estoy poniendo. Estamos viendo, listo, sí, ahora sí. ¿Lo ven? Sí, ahí se ve perfecto. Vale, perfecto. Bueno, yo creo que digamos que una de las razones por las que yo hago memoria eh, es porque evidentemente pues fui atravesada por la violencia. Este es el hombre del caballo y además es mi padre, era mi padre. Bueno, sigue siendo mi padre, pero ya no, pues no está conmigo. Y es una de las razones por las que yo empecé a escribir. Yo pensaba, como yo nunca lo vi, que mi padre podía volver en cualquier momento, porque pues, yo decía, bueno, mi padre debe estar por ahí, y la gente tiene padre. Al principio se me preguntaba qué era un padre, porque la otra gente tenía y yo no tenía, y bueno, eso era como un lío para mí. Y luego pues descubrí esta misma foto que les estoy mostrando a ustedes en la pared de mi casa. Yo soy de Montería, vivo en Montería. Estoy pasando la cuarentena en Montería. Y descubrí esta foto. La tengo así ahora por Chucho Abad, Jesús Abad Colorado. La restauró y me regaló esta. Yo descubrí esta foto y empecé a preguntar quién es este hombre, quién es este hombre de ese caballo ahí todo. Y le pregunté a una de mis hermanas mayores y ella me dijo, no, ese es nuestro papá. Yo sí, sí, ese es nuestro papá. Bueno, ahí empezó como todo un proceso de yo preguntarle, ella evadiéndome, hasta que me dijo que había muerto. Pero como no había un cementerio, no había nada de eso, yo empecé a hacerme ideas en mi cabeza de que el hombre realmente no había muerto, sino que seguramente andaba por ahí y que iba a venir, iba a volver. Yo estaba convencida de que el hombre iba a volver. Y empecé a escribir notas, tenía un cuadernito de un diario, me había regalado una profesora que le sobraban unos cuadernos, me regaló uno para que yo llevara como unas notas aparte de las materias, y yo empecé a escribir ahí cosas para mi padre. Yo decía, bueno, mi padre no me conoce, yo quiero que me conozca, y empezaba a escribir cosas del día a día, de los relatos y no sé qué, de lo que pasaba en la casa, cosas por el estilo. Luego, en el 2009, y que ya yo sabía, mi mamá había hecho más que público, que esto era una masacre, en la que no solo había estado a mi papá, sino a mi hermano y a otros familiares de nosotros, y ya yo había pasado como por eso. Yo seguía negando que eso hubiera pasado. O sea, yo en mi cabeza. Y seguía escribiendo en este libro que les digo. Y bueno, entonces llegó ese 2009. Mi mamá tenía que hacer una declaración de algo, lo de justicia y paz, no sé qué. Y allá salió la idea de que iban a exhumar a mi padre. Yo la verdad es que, bueno, la idea de la exhumación me timbró un poco, además yo ya era una persona grandecita, bastante grandecita.
sí, era adolescente, pero, ajá, ya debía haber comprendido que, pero no, realmente no pasa eso. Lo viene el proceso de la exhumación y sí, bueno, el hombre regresa así. Así, ese fue el día de la ceremonia de entrega. Y bueno, ese proceso fue difícil, porque el hombre del caballo, pasar de ser un héroe para mí, todas las ideas que yo me había hecho en la cabeza y de pensar que iba a volver, volvió vuelto a tierra, porque era un hombre, lo que habían sacado de ahí era un guerrero, no sé. En fin, ese día la verdad fue terrible para mí. Y sobre esta tumba, aquí van estos muertos y cuando hicimos el proceso de enterrarlos y no sé qué, sobre esa misma tumba he quemado todo lo que había escrito para este hombre. Y dije, no, yo no vuelvo, no vuelvo a escribir. Y eso que ya tenía como una recopilación como grande, no solamente de esto para él, sino de todo el proceso de las mujeres de Valle Encantado. Y sí, pensé que una de las formas fáciles digamos, de ahorrarme el dolor de lo que significaba enfrentarme con esta muerte, eh, pensaba que una de las formas sería como guardar quemar el cuaderno, esconder el bolígrafo y dejar de escribir y así, y botar como la llave, ¿no? Pero bueno, digamos que las circunstancias cambiaron. Y creo que gracias al empuje de las mujeres del Valle Encantado, digamos que he logrado como, yo dije, bueno, yo tengo varias tareas pendientes. Luego de esto tenía la tarea de escribir las memorias de las mujeres del Valle Encantado para el grupo de memoria histórica. Y después de toda esta interiorización de lo que significaba desprenderme de la idea del padre que viene y que viene vivo, a la idea de este entierro, retomar tanto la escritura como otras cosas para acompañar a las víctimas. Todorov habla de una memoria, la memoria ejemplar. Dice que la memoria ejemplar es la que nos permite tomar esas lecciones del pasado y convertirlas como en un instrumento de fuerza, de resistencia para enfrentar los embates del presente. Y sí, es cierto que hacemos memoria del pasado en el presente para transformar el futuro. Eso es verdad. Y que la memoria ha sido fundamental para las luchas, no solamente de las mujeres del Valle Encantado, sino de las víctimas en general, ¿no? Es a través de los procesos de memoria que las víctimas han logrado reivindicar muchas cosas, ¿no? Que han dejado de pasar de ser una cifra y de que única y exclusivamente se hablara de las víctimas desde el lugar del dolor para pasar a reivindicar la lucha y la resistencia que digamos que hemos tenido, ¿no? Entonces por eso vuelvo como a tomar la iniciativa de hacer otras cosas, de escribir, de seguir, digamos, escribiendo estos relatos, no solamente, digamos, de las mujeres de Valle Encantado, sino de otras mujeres con otras experiencias y tratar de hacer eso de la memoria ejemplar. Y es de ser como ese apoyo, ese canal para esas otras víctimas, ¿no? Entonces fue así como cuando entré a Justicia y Paz, eh, entré ahí a la unidad de Justicia y Paz en Montería, cuando estaba pues en la universidad. Empecé a estudiar Derecho para llevar el caso de mi padre a las instancias internacionales.
Y bueno, uno descubre que esas cosas no son tan sencillas, pero que en el ejercicio de las cosas que uno hace, medianamente puede aportar a otras víctimas desde donde uno está, desde lo que uno sabe hacer. Entonces allí en Justicia y Paz, digamos que empiezo a trabajar la poesía. Eh, Conozco un grupo de mujeres víctimas inicialmente víctimas de desplazamiento, luego descubro que son víctimas de violencia sexual, que no se atreven a denunciar y que logramos junto con la fiscal que estaba encargada de la atención a las víctimas, que se recibieran los poemas en lugar de una denuncia, porque es tan desgarrador lo que les había pasado y tenían miedo de denunciar, pero miedo de recordar esto que las estaba abrumando, que bueno, dije, sí, sí, yo puedo prestar, no sé si mi voz, pero sí puedo prestar desde lo que sé hacer para ayudar mínimamente a esto, si bien no es para que se resuelva toda la impunidad que hay, sí es para que por lo menos las víctimas puedan acceder a una migaja de la justicia. La justicia es compleja y difícil de acceder a ella, ¿no? Entonces, luego con otro grupo de mujeres, ya no era la poesía, sino que era el teatro. Hicimos 2 obras de teatro, La danza de la liberación, El poder de la transformación, un grupo de mujeres de Villa Melisa. Y también la idea era, bueno, no solamente que a través del teatro se pudiera exorcizar los dolores que tenían las mujeres, sino que esto también querían las mujeres que fuera como una apuesta más de ellas, de dedicarse a hacer teatro, de encontrar como otras formas de narrar lo que les había pasado. Y entonces sí, estas imágenes que ven acá es las mujeres de Valle Encantado. Esta es mi madre, María Zavala, cuando ganó el premio Cafán a la Mujer en 2004. Y es bueno, María Zavala es una razón poderosa para que yo evidentemente esté involucrada en esto, ¿no? Es la fuerza de su testimonio la que me ha parido una y mil veces. La fuerza de este testimonio, la que, bueno, todavía me sostiene, evidentemente, porque yo a veces quiero aflojar la cuerda. Quienes me conocen lo saben. Entonces, sí, esta fuerza, este coraje, este testimonio, eh, es el que me, me sostiene todavía, me permite seguir tramitando estas situaciones complejas por las que uno pasa y seguir pues creyendo que, ajá, que podemos vivir, sí, de pronto tratar de romper como el tema del sufrimiento al que aparentemente quieren anclar, ¿no? Los que siguen haciendo la guerra. Y uno quiere como cortar esa conexión que hay y que evidentemente es complejísimo. Creo yo que también es importante no solamente que uno diga, bueno, las víctimas hacen memoria, todo el proceso que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica, toda la importancia que tiene este proceso en este momento, ahora contribuir a este escenario que es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y lo que estamos viviendo como país. Y que tenemos, bueno, claramente que un desafío tremendo, no solamente en seguir aportando en la construcción, en la búsqueda o el esclarecimiento de la verdad, sino que eso está atravesado por las circunstancias personales que tenemos nosotros, por
las mismas apuestas que queremos liderar. Y aunque evidentemente el proceso de memoria que ha tenido más fuerza en el Centro Nacional de Memoria venga del deber de memoria del Estado, creo yo que las comunidades, las víctimas, digamos algunos sectores hemos tratado de hacer un esfuerzo grande por hacer memorias de nosotros y que la memoria se convierta en un derecho. La puja nuestra es porque sea un derecho. Y que sea un derecho significa que y el Estado sí debería regular, pero si es un si es un derecho, hay una pluralidad de memorias, ¿no? Y sí, las memorias son conflictivas y todas las teorías que hay al respecto, pero ese derecho es el que nosotros estamos llamados a tomar, ¿sí? A ejercer. Las escuelas, los colectivos, las distintas organizaciones, estamos llamados a ejercer el derecho a la memoria. Las víctimas también lo hacemos como con la esperanza de sanar nuestras heridas, con la esperanza de exorcizar tantos dolores, el demonio del dolor. Lo hacemos también por eso, claramente. Pero si la memoria es un derecho, entonces se acaba la pantomima de estar negando desde el Estado, además, estar negando la ocurrencia del conflicto humano. Porque entonces eso de que la memoria venga solamente, la memoria como un deber venga solamente desde el Estado, pues permite que cada vez que llegue alguien distinto quiera poner su narrativa, imponerla, tratar de imponer su narrativa, ¿sí? Lo que llaman las memorias hegemónicas. Y entonces cada vez que alguien cambie ideológicamente, no sé qué, entonces vamos a estar en medio de un bololó, como decimos aquí en la costa, un bololó de memorias. Y pues que haya el bololó de memorias, pero la memoria concebida como un derecho, ¿sí? Como mi ejercicio personal. Yo reclamo, ejercito mi derecho a hacer memoria. La memoria de lo que le pasó a mi gente, lo que le pasó a mi familia, de la resistencia a las mujeres de Valle Encantado que se niegan a pagar una tierra, una deuda de una tierra. ¿Por qué las mujeres van a pagar esa deuda si a ellas no las han reparado por todo lo que vivieron? ¿No? ¿Y por qué yo no puedo decir que las mujeres fueron capaces de quitarle los hijos a Berna? ¿Por qué? ¿Quién me lo va a impedir? Yo reclamo ese derecho, reclamo el derecho a hacer memoria de mis muertos. Y me reafirmo día a día en ese derecho. Y mi invitación es a eso, la gente. No solamente a que contribuyamos con la comisión. Yo ya pasé por allá, ya di mi entrevista, ya no sé qué, lo que estamos haciendo con escuelas de palabra, con las escuelas. Reivindiquemos esos derechos que tenemos. Cojámoslos, ¿sí? Y así pueden hacer y decir misa los que quieran ahora, los discursos negacionistas, y que ahora es la memoria de los ganaderos, y que ahora es la memoria de los no sé qué. Si la memoria es nuestro derecho, reafirmémonos en ella. Es un llamado a hacer memoria, memoria desde la escuela, memoria desde las comunidades, memoria desde las casas de uno. Ahora que estamos en cuarentena es un ejercicio interesantísimo. Escribirla, cada quien escribir sus memorias personales. Yo he estado escribiendo distintas cosas por ahí a veces. Ahora tengo un dolor en las manos, pero cuando se me pase voy a retomar esas actividades. Pero sí, yo quiero reafirmarme en eso. No sé si me pasé del tiempo. No, Esther, perfecto. Te estaba diciendo por el chat si te parecía que pudiéramos, voy a darle la palabra ahora a Migdalia para que recoja un poco algunas de las preguntas que han estado saliendo, si te parece. Sí. Y de pronto, si nos queda un momentico, miramos si es posible abrir un poquito los micrófonos, si alguien quiere comentar al cierre
algo que le haya llamado la atención o alguna pregunta adicional, pero entonces le voy a dar la palabra a Migdalia para que nos ayude como a recoger un poquito las preguntas que han ido saliendo. Vale. Gracias, Digna. Hola, Esther. Hola, qué pena. Estoy tomando agua. Aquí estoy. Vale. Wilson Ramírez hace una serie de preguntas. Si quieres, te leo las preguntas que él hizo en diferentes momentos o te las leo una por una. No sé, como quieras. Hagamos grupitos de preguntas porque Vale. son bastantes, entonces como para que tengamos tiempo de conversar al final. Listo, Nick. Nos pregunta si podría existir un nuevo camino enfocado a la conversación de la verdad en las cuales las personas hablan las verdades de sus realidades sociales y construyen entre todos un nuevo territorio o un camino inclusivo para vincular y escuchar la verdad de estas poblaciones vulnerables. Esa es una de las preguntas. Otra es, ¿cómo pueden los docentes acceder al programa de víctimas? La siguiente, ¿cómo la verdad se puede aplicar en la escuela cuando es un territorio hostil en el cual predomina la ley del silencio y hay más de 2 grupos armados o bandas criminales? ¿Cómo puede aflorar la verdad en estas condiciones? ¿Hasta qué punto la verdad es buena, sabiendo que cada persona no es totalmente sincero socialmente en un 100%? Como humanos y como sistema de defensa estamos diseñados de esta manera. Ese es un grupo de preguntas. No sé si Nigna quiere agregar alguna a ese grupo. No, me parece bien que arranquemos por Wilson, que fue bien activo en el chat. Ok. Vale. Listo, ese sería un grupo. Ok. No entendí muy bien la primera pregunta. ¿Se refiere a algún camino de los del mosaico? O sea, como a poner un camino alterno a los del mosaico, o se está refiriendo a otra cosa. Tal vez si me puedes repetir la primera pregunta. No sé, Esther, yo creería por el tipo de pregunta que es una pregunta más abierta, digamos, de pronto un poquito retórica, y quizás eso te daría pie, porque lo que me parece interesante de la pregunta es que hace el énfasis en las verdades de las realidades sociales, digamos, como en las verdades de cada quien o de cada realidad, de cada contexto. Entonces sí, creo que de hecho es digamos, podría uno decir que tiene mucho que ver con el propósito general del mosaico, ¿no? O sea, te la voy a igual a repetir. Podría existir un nuevo camino enfocado a la conversación de la verdad en el cual las personas hablan las verdades de sus realidades sociales y construyen entre todos un nuevo territorio o un camino inclusivo para vincular y escuchar la verdad de estas poblaciones vulnerables. Ya entiendo. Vale, sí, yo creo que el proceso, sobre todo del mosaico y sus caminos, sí permite que la gente pueda hablar de ciertas realidades. Si bien está centrado en unos, digamos, en unos temas específicos, pues la convivencia, el territorio, el conflicto, ahí salen muchas cosas. Vamos que, claro, uno tiene que decantarse por los temas que le exige hacer el proceso de investigación. Abrir la posibilidad de que exista otro camino que explore más esas otras realidades, sí, yo creo que siempre hemos dicho que el mosaico es una herramienta que no está ya terminada. De hecho, estamos ahora trabajando sobre una segunda versión, porque además se me olvidó decirles, el padre Leonel quiere que se incluya la cuarta S, la S de la sanación, muy importante. Además, entonces yo creo que sí, que si hay la posibilidad de crear un camino alterno que explore realidades distintas que se salen de las que ya están, bacano, ojalá lo podamos hacer. Y a mí me parece que sería importante, y sobre todo porque en las comunidades hay una necesidad del diálogo, hay una necesidad de hablar de esas cosas que la gente vive ahí, que de pronto no tiene las posibilidades de masticar, de digerir en el día a día. Y las otras preguntas eran sobre, yo tengo un tema con la memoria tremendo.
Tranquila. No sé, Eh, Dalia, dale. Mira, había otra que me parece que es muy interesante, que es como si las personas no son 100%, digamos, honestas o sinceras, ujú. cómo la verdad puede aplicarse en la escuela. Además, cuando en la escuela, pues lo plantea así, Wilson, es un territorio hostil en donde predomina la ley del silencio y Ya, existe, digamos, sí. están permeados por grupos armados o bandas criminales, ¿no? O sea, Ujú. El año pasado trabajamos en lugares hostiles, en el sur de Córdoba, muy hostil. Juana Yunis, muy valiente, que trabajó y las comunidades, evidentemente, que además trabajaron algunas de ellas el Camino 5, que es sobre el conflicto. Entonces, una comunidad educativa en San José de Uré y en Villanueva, Valencia. Fueron valientes estas comunidades y a pesar de la situación tan tremenda que estaban viviendo, decidieron trabajar el Camino 5. De igual manera, también en Tierra Alta, Córdoba, Juana también acompañó escuelas de Camino 2 y también se presentaron unas situaciones complejas que bueno, que los equipos supieron capotear, supieron maniobrar, pero sí, digamos que ese es un escenario latente, que uno esté trabajando estos temas y que, digamos, sea complejo que se pueda dialogar sobre, por ejemplo, sobre el conflicto y demás. Por eso creo que la idea del mosaico y de tener esos otros temas que no sean necesariamente sobre el conflicto, como la convivencia y demás, o por ejemplo hacer un camino 3 es precisamente para eso, porque hay escenarios en los que definitivamente no se va a poder trabajar sobre verdades relacionadas con la guerra. Es claro. Entonces, por eso el mosaico ofrece esas otras alternativas, que igualmente siguen siendo desafiantes en contextos en general, sí, pero creo yo que, bueno, si uno busca promover la verdad como un valor de bien público, y sí, que la gente es mentirosa, sí, que mentimos no sé cuántos, y la mayoría de nuestras instituciones están hechas, construidas a base de mentiras. Somos expertos en crear relatos que son mentiras, eso es cierto, ¿sí? Eso es totalmente cierto. La idea de esto, y por eso nos casamos con el sentido de la verdad histórica, es precisamente porque pensamos que sea la verdad de unos hechos puntuales y concretos. Obviamente que queremos que la gente en general pues esté dispuesta a ser más honesta, a decir más la verdad, pero bueno, aquí estamos tratando de una verdad que es la verdad histórica sobre unos hechos concretos, sobre unas situaciones concretas. Queremos que hayan unas transformaciones personales, ¿sí? Eso es complejísimo, eso es complejo, porque no estamos prometiendo que la gente se va a volver honesta a partir de que hizo escuelas de palabra, o que no sé qué, o que incluso uno mismo que va y habla ya con la gente sobre el valor de la verdad, no sé qué, y a veces, entonces uno viene y dice una mentira, llama una mentira piadosa, no sé qué, y bueno, yo misma me hago como el chequeo personal, como, Esther, estás hablando ahora de la verdad con un valor de bien público, que fue esta acción, que fue, al menos que la gente se pregunte, yo creo que es una ganancia. La gente empieza a preguntarse sobre, o sea, yo ahora estoy trabajando sobre el tema de la verdad y ahora dije 20 mentiras, que decimos acá en la costa, 20 embustes. Me acabo de echar un embuste, soy peor que el de las vainas de mi pueblo, que era un programa de chistes de acá, eran puras embustes. Bueno, creo que parte del proceso de las transformaciones pasará porque uno se interrogue por lo que está haciendo, ¿no? De la verdad como un proceso ético. Entonces, yo me hago esas preguntas. Digo, miércoles, acabo de echarle una mentira a mis sobrinas para zafarme una cosa ahí que yo necesitaba, por ejemplo, para esta conferencia, ellas hacen mucha bulla, les eché una mentira. Voy a confesarlo para que se fueran y me dejaran hacer esto.
si no estuvieran aquí atrás molestando. Fue una mentira piadosa, lo que yo quiero entender que fue una mentira necesaria. ¿Por qué? Porque ellas, yo les decía, niñas, quédense aquí, hagan silencio, no sé qué, no me iban a hacer caso, yo ya las conozco. Entonces les prometí un helado, no sé qué, bueno, no sé dónde lo voy a sacar ahora en medio de esta pandemia. Eso es lo que quiero decir, que evidentemente uno no logra transformaciones de buenas a primeras. Yo sí vi transformaciones en la gente que se empezara a preguntar, oiga, y habían unos niños de un colegio que yo acompañaba que hicieron unos apuntes, llevaban un librito de cuántas mentiras decían al día. Y esos estudiantes venían, y cada vez que yo iba a esa escuela me mostraban el ranking y veían que eso estaba disminuyendo y entre ellos mismos se hacían como cosas ahí, que el que menos de mentiras decía en el mes le tocaba, no sé qué, le daban como un almuerzo, como cosas chéveres que a ellos mismos se les ocurrían. El libro de anotar las mentiras. Usted lleva un ranking de ese libro. Bueno, entonces, esas son transformaciones pequeñas, ¿sí? Pero la verdad de la guerra, la verdad de un conflicto concreto debe ser una verdad objetiva. Por eso es que se tienen que buscar y se tiene que hacer un proceso de esclarecimiento y se tienen que buscar fuentes y se tiene que hacer un proceso de indagación, porque no me puedo quedar precisamente con un juicio subjetivo que tenga alguien sobre algo de su vivencia personal. ¿Mm? Entonces, bueno, no sé si ya contesté todas las preguntas. Me dices, Nigna. Tenemos otros Sí. grupitos de preguntas. Ujú. No sé, Dalia, si quieres, Sí, por claro. favor. Ujú. Hay un grupo enfocado un Ujú. poco hacia los grupos de estudiantes. Ajá. Cómo promover la verdad cuando entre los grupos de estudiantes prima las lealtades entre chicos, que incluso se antepone a los gustos y criterios de cada individuo. Y en instituciones que son renuentes a trabajar con estas metodologías, ¿qué consejos nos darías para que como estudiantes lo podamos aplicar dentro y fuera de la institución educativa? Ok. Sí, Bueno, como decía, ¿otra pregunta? no, creo que No. ese grupito sería interesante hablarlo. Ok, listo. Como decía ahorita, nosotros buscamos promover un proceso de una verdad que sea lo más objetiva posible y que no parta precisamente de las subjetividades personales e individuales que tiene cada quien, sino que los mismos estudiantes, maestros y maestras hagan una inmersión en esa búsqueda y naveguen ahí en esa búsqueda de lo que es la verdad, que ellos mismos vayan, recopilen sus fuentes, las verifiquen, las contrasten, vean cuál fuente está sesgada, cuál no. Entre ellos mismos pueden ver, oh, yo di una entrevista, de pronto yo estoy sesgado, o lo que yo dije, pronto a mí no me consta y yo lo dije. Entonces, de estas cosas es que nos interesa que la gente se apropie de esta herramienta, que entienda cuándo hay un juicio subjetivo a cuándo un hecho es un hecho irrefutable. Un hecho es irrefutable cuando ya ha pasado por ese proceso de verificación y de contrastación y varias fuentes lo afirman. ¿Mm? Es que en la masacre de Bojayá, que fue en mayo, no sé qué, uno puede tener ahí un universo de relatos y no sé qué, pero ¿qué tiene claro la gente? Que es un hecho irrefutable, que fue las FARC las que tiraron el cilindro bomba. Eso es un hecho irrefutable. ¿Sí? Todas las fuentes coinciden con esa versión. Entonces, es esa objetividad de ese proceso lo que queremos, que se encuentre y que sean los mismos estudiantes, maestros y maestras los que se den cuenta a partir del proceso que pueden verificar una fuente, contrastarla, ver qué tanto, digamos, está sesgada o no esa fuente y poder llegar a unas conclusiones preliminares primero y después finales. Llego a unas conclusiones iniciales y después otra vez si quiero someto esas conclusiones a otro proceso, ¿no? Para yo poder tener unos hechos irrefutables que ya han pasado un filtro que yo ya hice para llegar a ellos, ¿no?
claro que hay lealtades y que hay no sé qué, pero eso dependerá de qué verdad es la que yo estoy buscando. Si yo voy a investigar sobre las verdades de lo que le pasa a los estudiantes, pues tengo que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que pasa ahí? No sé qué. Depende de ese conflicto, dependerá mucho del conflicto de lo que yo estoy buscando, ¿no? Si es una cosa que tiene que ver con los estudiantes, porque los estudiantes, mira que el camino 1, que es mucho de la convivencia escolar, mucho de lo que al principio saliera que los estudiantes eran los que hacían la mala convivencia. Resulta que en varios de los casos que yo acompañé, los estudiantes dijeron, esperen que nosotros solos no somos los únicos que hacemos la mala convivencia. Los profesores y los padres de familia y el resto de gente también está metida en eso. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Pues bueno, probar esas afirmaciones. ¿Y eso cómo lo demuestro? Pues metiendo el proceso a verificación, a buscar las fuentes. Dependerá mucho entonces de ese conflicto. ¿Cómo llegamos a las escuelas? En Educapaz tenemos, digamos, un tema fuerte de respetar que la gente quiera hacer el proceso. La voluntariedad para esto es primordial. Usted si va a obligar a la gente a hacerlo, es complicado. Porque todo el mundo de pronto no le gusta la investigación, porque esto requiere sacar un tiempo adicional a lo que yo vengo haciendo en mi día a día. Entonces, creo yo que hay que conquistar a la gente, enamorarla. De pronto, ay, bueno, pero abordar a esas personas, ya sean directivas o un grupo. No necesito enamorar a todo el colegio, necesito un equipo de investigación. Puedo tener 10 personas en ese equipo. Y si tengo 10 personas que quieran hacer el proceso de investigación, lo hago. Y de pronto, bueno, obviamente le digo al rector o a algunos profesores, bueno, ¿por qué no investigamos sobre lo que está pasando en la convivencia aquí en el colegio? O miren o qué se dañan las alcantarillas aquí, de que y el colegio se inunda cada vez que llueve, eso, ¿por qué pasa? Ustedes nunca se han preguntado. O las basuras, ¿por qué no las dejan aquí? Qué sé yo, o hagámonos un camino 3 si no quieren hacer una investigación y volvámonos los expertos en la comisión de la verdad y entonces nadie nos va a echar cuento de eso. Creo que hay como diversas maneras de conquistarse a la gente para hacer este proceso. Por eso tiene esa variedad, digamos, de cosas, de conflictos que se pueden abordar para que si de pronto te dicen A, B, tú digas Z, tengas la posibilidad de ampliar el panorama y de decir, no tengo que enamorar a todo el colegio, puedo tener un equipo pequeño de personas con las que decido hacer este proceso. Entonces, yo le diría eso a las personas que tienen esa inquietud. ¿No? Y por ahora, darles el mosaico, mostrárselos, tiene estos caminos, no sé qué. Y bueno, pueden llamarme a mí también y yo puedo contarles más sobre el tema. ¿Qué otras preguntas hay? Súper, Esther, gracias. Dalia. Listo, Nick. Hay una serie de preguntas que van enfocadas un poco más a los caminos que recomiendas y al currículo. Una de ellas es, ¿cuál camino nos recomienda para las personas que nos encontramos dentro de grandes ciudades, específicamente a los jóvenes? ¿Cuál de estos caminos es más viable para el trabajo pedagógico y a la vez investigativo con los estudiantes? O mejor dicho, ¿cuál de estos 5 caminos es de tipo pedagógico para hacer investigación con los estudiantes en cuanto a desarrollar temas académicos? ¿Y cómo articulan con el currículo estos procesos de 5 pasos que nos describes? Ok, bueno. Yo empecé diciendo que hay 4 caminos para hacer investigación participativa, salvo el camino 3, ¿cierto? Y que cualquiera de los 5 caminos puede hacer parte del proceso para meterlo en el currículo. De hecho, en esta segunda fase de Escuelas de Palabra, nosotros queremos hacer un proceso de incidencia curricular porque se presta perfectamente. De pronto en las ciudades, ¿qué pasa? Si no es una escuela que ha sido afectada por el conflicto, porque es de una ciudad y de pronto ahí no hubo ese escenario específicamente,
puedo descartar los caminos 4 y 5, ¿cierto? Si no quiero hacer un tercer camino, ¿cierto? Que no implica hacer un proceso de investigación, y yo lo que quiero hacer es investigación, puedo tomar el camino 1 y el camino 2, que se prestan perfectamente para trabajarlos en las ciudades, porque uno es del tema de la convivencia y otro es del tema del territorio, pero puede ser perfectamente el barrio de la escuela o esa comuna, ese sector, ¿sí? Todos los lugares tienen un conflicto distinto, lo que sea, tienen algún conflicto, algo con lo que la gente no está incómoda o tiene la necesidad de investigar o de poner, o de presente, etc. Entonces, sí, de pronto, para grandes ciudades, el camino 1, 2 y 3, repito, el 3 no es para hacer investigación, y de pronto quiero ser un experto en la comisión y estos temas me parecen interesantes y de paso sí abordo temas del conflicto, pero no hago una investigación, entonces tomo el 3. Pero si sí quiero hacer un proceso de investigación y mi escuela no ha sido afectada y me queda muy complicado conseguirme un caso del conflicto, que es el camino 4, entonces puedo irme por los caminos 1 y 2. Si de pronto se me facilita y consigo un caso, entonces puedo, para trabajar el conflicto, y es lo que yo quiero, pero mi escuela no ha sido víctima, entonces trabajaría el camino 4, pero eso es dependiendo de las circunstancias. Entonces yo creería que los caminos 1 y 2, si quiero hacer investigación con los estudiantes, y el camino 3, que si bien no hace un proceso de investigación, y como les decía ahorita, cualquiera de los caminos perfectamente se puede trabajar a través o sea, se puede hacer un proceso de incidencia curricular con cualquiera de estos caminos, que es parte del proceso de la segunda fase de escuelas de palabra que estamos desarrollando ahora en el Caribe. No sé si había otra pregunta sobre qué. Sobre la curricularización de pronto, sobre si esto puede, o hasta el momento ha entroncado con algún elemento curricular o cómo se ha articulado, digamos, con el día a día de la escuela y con su propuesta, digamos, de P y de currículo. Sí, les estaba diciendo que eso hace parte de la segunda fase de escuelas de palabra en este momento, ¿no? De todo el tema de la incidencia curricular. El año pasado nosotros hicimos todo el despliegue de trabajar los caminos. Este año la idea es incidir en el proceso curricular, por ejemplo, que se pueda hacer un proyecto de aula con algunos maestros decían, voy a trabajar este tema, pero a través de una materia que puede ser, mucha gente lo ha pensado, de la Cátedra de la Paz, pero también puedo trabajarlo de pronto desde otra asignatura que sea la institucional, puedo de pronto hacerlo desde otra cosa. Bueno, entonces este año estamos tejiendo ese proceso de cara a esta segunda fase. Juana ha adelantado un proceso muy chévere en Tierra Alta y ha logrado mayores avances sobre el tema. Y bueno, ahora el tema pandemia nos paralizó un poco, pero sí queremos, para allá vamos, digamos, con la expectativa de poder hacer una mejor incidencia curricular sobre los caminos, que cualquiera de ellos puede perfectamente hacer parte de estos planes de aula y pues la incidencia en los programas y en el PEI. Perfecto, Esther, gracias. No sé, Migdalia, si tienes otras preguntas. Sí, tengo una que es bien interesante. Bueno, 3 más, pero esta, que la voy a hacer inmediatamente, es cómo manejar las dificultades estructurales que existen para los profesores que son estigmatizados o señalados por manejar temas de la paz y de la justicia transicional. Uh-huh. Esa sería una pregunta y ya te hago las otras 2, ¿vale? Ok, bueno. El año pasado nosotros, yo acompañé la Normal Superior de Montes de María, una escuela que ha sido estigmatizada desde hace mucho tiempo. Y el año pasado precisamente había una coyuntura compleja
porque la escuela había sido señalada de hacer parte de un proceso de adoctrinamiento de los estudiantes y no sé qué. E incluso el maestro, uno de los maestros que es parte del equipo, pues tuvo en algún momento que, digamos que, abandonar el equipo y se sentía un poco, digamos, sí, en riesgo por la situación. Y sí, digamos que lo que yo creo que hicimos para lograr que el maestro se reincorporara fue precisamente rodearlo, eh, rodearlo como equipo y solidarizarnos con él más allá de, ay, profe, pobre de usted y la escuela, no sé qué, sino pues precisamente evidenciando que la escuela viene haciendo, es un trabajo valioso, ¿no? Esto de darle la palabra a la escuela para también que la escuela pueda decir, vea, está pasando esto, esto y esto. Y los maestros, estudiantes y demás son parte de la escuela, son dimensiones de la escuela concebida como un sujeto colectivo. Y lo que pasó con la normal fue precisamente entonces darle la voz a esta escuela para que pudiera, sí, una escuela que ha sido tan resiliente, que ha padecido tremendamente la guerra, la desaparición forzada de 2 rectores seguidos, además, y sobreponerse a eso, hacer un currículo de paz, digamos, una escuela que tiene mucho que enseñarle a este país, ¿no? Entonces, darle la voz a la escuela para que pueda, entonces, eh, contar lo que le ha pasado y entonces resignificar esas acciones que han recaído sobre ella, romper con el estigma. Esa es una tarea que es parte de todos y todas, rodear a maestros y maestras que han ejercido, digamos, con valentía su profesión en medio de las circunstancias más complejas. Entonces, es parte también del proceso de construcción social y de las deudas que también tenemos como sociedad, rodear y dignificar este proceso de maestros, maestras y lo que tiene que ver con el proceso educativo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la normal pudo ser un encuentro por la verdad que es parte del proceso de los caminos del mosaico, en el que pudo, por ejemplo, homenajear a los rectores que fueron desaparecidos, a los maestros y maestras que tuvieron que salir desplazados, a los maestros y maestras y rectoras que impulsó de todo el proceso de transformación pedagógica, de romper el silencio, de la construcción hacia un currículo de paz. En fin, entonces creo que para mí en lo personal fue muy grato haber acompañado a esta escuela, precisamente por todas las lecciones que tiene que darnos y nos sigue dando. Fue un proceso realmente maravilloso para mí, porque bueno, al principio decía, esta gente, ¿qué le va a enseñar uno? Esta gente sabe mucho, son expertos en esto, ellos han construido un currículo, ellos realmente tienen mucho que aportar, y sí, pero acompañarlos ha sido uno de los mayores honores que yo he tenido en este proceso de escuelas de palabra. Gracias, Esther. Tenemos un par de preguntas para cerrar. Italia. Listo, Nick. Son 2 preguntas bien interesantes. Una es, ¿qué piensas de hacer memoria del futuro? Futuro bonito y colectivo para rescatar, valiéndonos de él, elementos en el pasado que nos den elementos para construir más firmemente este futuro que queremos. Y la otra es enseñar desde la escuela a hacer memoria es muy bueno, pero hay la necesidad de buscar estrategias para desarrollar con los estudiantes procesos de sanación. ¿Cómo hacer procesos de sanación con los jóvenes? Bueno, quiero empezar por esa última pregunta, porque precisamente ahorita rato les contaba que el mosaico 2.0 va a incluir la lógica de la sanación, y que nosotros tenemos hasta la lógica de la superación, pero el padre nos ha dicho, bueno, hay que incluir la lógica de la sanación. Eso va a estar en la segunda parte, la segunda versión del mosaico metodológico.
Claro que hacer memoria es doloroso, yo ya lo dije, es complejo, sobre todo si son memorias traumáticas, ¿no? Yo les decía ahorita, una de las razones por las que yo hago memoria parten por tratar de exorcizar los dolores mismos que yo tengo, ¿no? Y tratar de poner esa memoria ejemplar de la que habla Todorov al servicio de otros y otros. Pero sí, hay resistencias a la memoria. Hacer memoria es complejo, ¿no? Es muy complejo. Hay que pasar por un proceso de interiorización fuerte, ¿no? Por ejemplo, para mí no es fácil como hablar de esto que les hablé ahorita, rato, ¿no? Esto de mostrar estas fotos de mi padre. Para mí no sigue siendo, el tema sigue siendo espinoso. Lo que pasa es que, bueno, yo ya he pasado por un proceso de comprensión de esto y que ahora me permite como hablarlo para mostrar lo que yo he hecho a partir de eso. Pero no es sencillo y genera resistencias. Y porque creo también que, bueno, que estamos muy anclados en el sufrimiento y, y que hay muchas cosas porque los estudiantes, y lo que yo me he dado cuenta es que no solamente hay unos temas del conflicto, hay otros temas dolorosos para los estudiantes. Cuando hacemos los ejercicios en clave memoria personal, salen un montón de cosas de lo que les ha pasado a ellos en lo personal y de su cotidianidad que son muy complejas, muy difíciles, ¿no? Entonces, claro que hay que tener no solamente tacto para trabajar estos temas porque uno está exponiendo a la gente ahí a que se abre y eso es incómodo, ¿no? Sobre todo porque parte por generar un lazo fuerte de confianza con la gente y, y que la gente se sienta escuchada y que haya no solamente empatía y respeto y todo lo demás que uno esperaría que haya cuando uno está en medio de ese relato complejo, sino que parte precisamente del proceso de acompañamiento es en que uno sea lo suficientemente cuidadoso para preguntarle a la gente cómo se está sintiendo en el tránsito de hacer memoria. Y hay mucha gente que te va a decir que no va a hacerla y es parte de ese proceso de resistencia y todo el mundo no está listo para de entrada hacer esos procesos. Hay gente a la que le cuesta y hay gente que decide no hacerla simplemente, ¿no? Y esto vuelvo al tema de la voluntariedad, tiene que ser voluntario. Uno no puede estar combinando a la gente o obligándola o tratar de ponerle el dedo en la llaga todo el tiempo, porque eso no es correcto, ¿sí? Eso es dañino, se está haciendo acción con daño. Entonces hay que tener cuidado con esos peligros, ¿sí? Con los que a los que usted puede estar exponiendo a la gente si no se tienen los cuidados pertinentes. El centro lanzó también dentro de su caja para trabajar el tema del conflicto en la escuela, la caja de maestros y maestras, también, digamos, una serie de elementos para estos casos de contención, cuando uno está haciendo estos ejercicios de memoria personal o incluso memoria colectiva en la que salen relatos fuertes y la gente puede, digamos, sentirse en ese momento estallidos y yo he visto de todo, gente que realmente se siente devastada porque eh, el, la memoria traumática, ¿sí? El ponerse en el lugar de la memoria traumática, ese es el lugar del dolor, ese es el escenario del dolor. Usted vuelve allá, usted se transporta en la máquina del tiempo y se va allá a la emoción que le suscita ese recuerdo, esa situación. Por eso es tan conflictivo, ¿no? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado y uno no puede obligar a la gente a eso. Creo que hay ejercicios que son interesantes para, digamos, aproximarnos a esto. De pronto, empezar por narraciones por las que a la gente le gusten, un cuento sobre ti. De pronto, si no nos quieres contar, hay cosas que en público no quieres contar, de pronto eh, omítelas. Eh, yo de entrada no voy diciendo es que me mataron a mi papá en el 89 y mi mamá es no sé quién. Y no, yo de entrada pues no voy diciendo eso. Y si hay gente a la que no le tengo confianza, pues ¿por qué le voy a decir?
Yo nací en medio de la guerra. No, además, no es un relato agradable. Entonces sí, es complejo, hay que tener cuidado. Hay unas formas cuando uno está en medio del proceso de ir tanteando el terreno. Pero lo que yo sí le digo es que no obligue al estudiante, no obligue a la gente a hacer estos procesos. No hay que forzar las cosas. Y la gente se va enamorando de esto. La gente tiene distintas maneras de hacer sus memorias, de contarlas. Gente que canta, gente que hace teatro, gente que hace muchas cosas. Entonces, también dependerá de la forma y del vehículo en el que yo me mueva en medio de esa, para construir ese relato. Dependerá también de eso. Y la otra pregunta que me hacían era sobre que si yo escribía memorias del futuro. Bueno, no sé si imaginarme un futuro post pandemia ahora. Eso sería interesante. Yo nunca escribo hacia el futuro, eso me cuesta mucho, porque nunca me imagino en el futuro. Yo soy súper fatalista y demás. Pero puede ser un buen ejercicio para mí en estos momentos de confinamiento. Tratar de leerme hacia el futuro, tratar de escribir unas memorias hacia el futuro que sean más esperanzadoras. No sé, pero es una buena tarea. Nunca lo he hecho. Hasta ahí las preguntas. Hay algunas otras preguntas, pero acá, Juana ha venido dándoles algún curso. Ajá. No sé, Migdalia, si tú tienes alguna otra pregunta por ahí en el tintero. Nick, hasta el momento ya todas están recogiditas. Súper. Bueno, pues Esther, muchísimas gracias. No sé si hay algo extra que quisieras decir como para cerrar. O si cerramos acá. Nosotros creo que abordamos, digamos, lo que nos propusimos, que fue un espacio, pues para mí personalmente muy enriquecedor. Pues decirles que Patricia ha estado intentando, pero tiene muy mala señal. Patricia, si quieres ponnos tu mensajito en el chat porque la señal no te está entrando bien el audio. Bueno, pues transmitirte solamente que a través del chat la gente ha manifestado como su gratitud, que ha sido un espacio pues muy enriquecedor para muchas de las personas que participaron personas pues de muchos territorios, muchos jóvenes también. Y bueno, pues agradecerte de nuevo muchísimo el espacio, agradecerles a todos ustedes que se conectaron, que sepan que el webinar va a quedar grabado y va a quedar publicado en la plataforma pasatuidea.org. Les voy a poner allí, por si algunos no lo agarraron, la URL. Allí está también publicada la primera versión del mosaico y cuando tengan el mosaico 2.0 lo tendremos allí también publicado para que lo puedan revisar y lo puedan usar. Bueno, muchísimos mensajes de gratitud. Gracias, Nick. Muchas Gracias a todos y a todas por escuchar. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo.